Auspician este programa. Olivadris, Espacio de Arte. Carrera de Ciencias Políticas, Instituto 2. Performance. Peonía Energías. Gema Eventos. Stilton Almacén. Los Hermanos. Semillería La Chacra. Gaby Ortega, Nail Art. Mónica Ponce, Reino. Damero Revestimientos. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy no vamos a estar entrevistando a nadie, sino que les voy a estar contando un poquito sobre la historia de Roma. Estos videos los habíamos hecho durante el periodo de pandemia en 2020, cuando recién se abrieron las salidas y podíamos salir a caminar unas cuadras, aprovechando la belleza natural de la localidad de Azul. Esperamos que disfrutes y que aprendas un poco sobre la historia de Roma en Historia de Miércoles. Roma es la actual capital de Italia, por lo que se encuentra en la península itálica. Surgió como una ciudad en las alturas para poder defenderse de los ataques de los extranjeros. Podemos decir que es una ciudad de latinos y de sabinos, que fueron los primeros pobladores de esta región del mundo. La historia de Roma se divide en 3 etapas. La primera etapa es la monarquía, la segunda etapa es la república y la tercera etapa es la del imperio. La totalidad de la historia de Roma va desde el año 549 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. La totalidad de la historia de Roma sería desde el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Hoy nos vamos a abocar a la primera etapa dentro de la historia romana, que es la etapa de la monarquía. Hay muchos datos que no se saben si son reales o si son parte de la mitología o de lo que se conoce como el saber popular de la gente de la época, y tenemos muchos datos basados en la arqueología. La etapa de la monarquía va desde el año 753 hasta el año 510 a.C. y son 7 los reyes romanos que figuran en los archivos. El primero de ellos, Rómulo, quizás lo recuerdes de la leyenda de Rómulo y Remo, estos 2 hermanos que fueron encontrados en el río Tíber y amamantados por una loba. Según cuenta la leyenda, Rómulo y Remo eran hijos de Silvia y nietos de un rey que les dio la posibilidad de construir una ciudad. Los hermanos hicieron esto, pero en un momento de confusión, Rómulo mató a Remo y por eso denominó a la ciudad Roma en honor a su hermano. Entonces, como dijimos, el primero de estos reyes es Rómulo y fue sucedido por Numa Pompilio, quien a su vez dejó como sucesor a Tulio Hostilio. Tulio Hostilio fue sucedido por Ancomarcio y este por Lucio Tarquino Prisco. Se cree que los primeros 4 hasta Lucio Tarquino Prisco son parte de la mitología y de los últimos 3 restantes queda un registro histórico. Lucio Tarquino Prisco fue sucedido a su vez por Tulio Severio, quien a su vez dejó como descendiente y a cargo del trono a su hijo conocido como Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio es el último de los reyes dentro de las monarquías romanas que fue sacado del poder por los patricios, que era la clase noble dentro de Roma. Para esta expulsión del rey también hay una leyenda, que es la leyenda de Lucrecia, en la que se dice que el hijo de Tarquino el Soberbio violó a una patricia, que era Lucrecia, y ésta se suicidó por la deshonra que dicha violación le generaba. A partir de la destitución de Tarquino el Soberbio, comienza la segunda etapa. Vamos a la pausa, pero al volver vamos a estar hablando sobre la República Romana. Estoy
espacio publicitario. Se va la primerita. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Los y las estudiantes del Profesorado de Ciencias Políticas del Instituto 2 te invitan a inscribirte en la carrera. El plan de estudios formará a un profesional de las ciencias políticas con una perspectiva amplia e interdisciplinar, con un abordaje de los problemas históricos y de su tiempo crítica y comprometidamente. La carrera es presencial, libre y gratuita, con una duración de 4 años. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energía positiva que andás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Damero, fabricación y venta de revestimientos antihumedad. Comunicate al 2281 46 61 56 o 30 32 83. Local en Irigoyen 394, Azul. Fin. Espacio publicitario. En el año 509 a.C. se instauró la República, por la que se dividirían los poderes en cargos públicos que recaían en los patricios, que eran los jefes patriarcales de las familias más importantes, que eran los que habían fundado Roma, según cuenta la leyenda, según Rómulo. Ahora bien, estas magistraturas se dividían en cargos menores o mayores, dependiendo de la importancia que tuvieran. Escucha esto. Consulado. Se compone de 2 cónsules elegidos anualmente por los comicios centuriados, aunque inicialmente solo pueden acceder los patricios. A partir del 367 a.C., un cónsul es patricio y el otro plebeyo. Son las máximas autoridades de la República Romana. Asumen las funciones militares de dirigir el ejército, nombrar tribunos militares y alistar tropas. A nivel civil, convocan y presiden el Senado y las asambleas populares, proponen leyes, promulgan edictos y dirigen la elección de magistrados. También cuentan con responsabilidades de tipo religioso, nombrando sacerdotes, así como presidiendo asambleas y actos sagrados. Pretura. Inicialmente, los pretores son 2, aunque en el año 80 a.C. se instauran 8. Al igual que los cónsules, son elegidos cada año por los comicios centuriados. Están subordinados a los cónsules. Su principal función es la de sustituir a los cónsules cuando estos se encuentran fuera de Roma, asumiendo sus funciones dentro de la ciudad. Crestura. Cuerpo compuesto por 4 cuestores desde el siglo V a.C., con la incorporación de 2 plebeyos y 2 patricios que ya formaban parte, elegidos por los comicios tribales. Se dedican a colaborar con los cónsules, siendo responsables del tesoro y miembros de los colegios judiciales. Censura. Cuerpo de 2 censores elegidos cada 5 años. Se encargaban de vigilar las costumbres y tradiciones, degradan a los ciudadanos por incumplir sus obligaciones y confeccionan el censo ciudadano de la República Romana. Edilidad. 4 ediles, 2 patricios y 2 plebeyos, elegidos anualmente por los comicios tribales. Actúan a modo de policía dentro del recinto de la ciudad, son responsables del aprovisionamiento urbano de trigo y presiden los juegos públicos. Magistraturas extraordinarias. Existen una serie de magistraturas extraordinarias para ocasiones en las que la República Romana se ve bajo amenaza. Previa orden del Senado, el cónsul puede nombrar a un dictador que asume el cargo durante un periodo improrrogable de 6 meses. El poder del que dispone se denomina imperum regillum, por el que asume todos los poderes de la República, estando exento de rendir cuentas al Senado y quedando exonerado de cualquier responsabilidad al finalizar su mandato. Cuando se instala la dictadura, el único magistrado que mantiene su puesto y sus funciones es el tribuno de la plebe.
El dictador solía apoyarse en la figura del Magister Equitum, nombrada por él mismo. En un principio su función era dirigir la caballería del ejército, estaba al mando de la infantería, pero en la práctica ejercía como mariscal y segundo al mando del dictador. Asambleas populares. Las asambleas populares de la República Romana son los estamentos en los que el pueblo se ve directamente representado. Constituyen 3 cuerpos diferentes, cada uno con sus propias atribuciones y organización: comicios curiales, comicios centuriados y comicios tribales. Los comicios centuriales constituyen la principal asamblea durante el período monárquico, pero con la llegada de la República su papel queda progresivamente relegado hasta reunirse solamente en actos formales, como nombramiento de magistrados o adopción de ciudadanos. Los comicios centuriados también se crean durante la monarquía romana y continúan siendo una importante asamblea de tipo militar, pero no exclusivamente. Sus funciones son la elección de magistrados mayores, cónsules, pretores y dictadores, las declaraciones de guerra y de paz, concesiones de ciudadanía, fundación de colonias y además ejercer como cuerpos judiciales y legislativos. Por su origen militar, se reúnen fuera del pomerium. En el recinto sagrado no puede entrar el ejército, normalmente en el campo de Marte. Todos los ciudadanos podían asistir a sus reuniones, aunque su composición estaba establecida en 193 centurias. Al inicio de la sesión se tomaban auspicios y si no era favorable se suspendía la reunión. También estaba establecido que una vez iniciada la asamblea debía concluir antes de la puesta del sol. Los comicios tribales son continuadores del Concilium Plebis. Comienzan a reunirse a partir del año 287 a.C., integrando también a los ciudadanos patricios. Desde ese momento, además de elegir al tribuno de la plebe, designan a los magistrados menores, juzgan los delitos que no conllevan pena de muerte y se convierten en el principal órgano legislativo. El Senado romano constituye el máximo organismo de poder durante la República Romana, heredado de la monarquía, y aunque inicialmente los senadores son elegidos por los cónsules, a partir del año 318 a.C., su elección corresponde a los censores. Su cuerpo está compuesto por 300 ciudadanos, ampliado a 600 con Sila y a 900 con César, nombrados de forma vitalicia cada 5 años. La convocatoria del Senado es facultad exclusiva de los magistrados mayores, cónsules o pretores, que deben rendirles cuentas, y durante sus sesiones se deciden asuntos de política interior y exterior, además de militar. En política interior, ratifican de las decisiones de las asambleas populares, justifican el nombramiento de dictadores, controlan las finanzas y establecen impuestos. En política exterior declaran la guerra y la paz, o ratifican las realizadas por sus generales y reciben embajadores. A nivel militar, establece reclutamientos, forma de contingentes, asigna presupuestos a cada cuerpo y concede el triunfo a los generales victoriosos. Teniendo en cuenta el funesto recuerdo que la monarquía y el poder absoluto había dejado en los romanos, los cargos fueron pensados cuidadosamente para que ningún hombre tuviese poder exclusivo o excesivo sobre los demás. El gobierno lo ejercían siempre 2 cónsules, que se renovaban de año a año. Cada uno de ellos podía vetar las decisiones del otro, y en tiempo de guerra dirigían las operaciones militares en días alternos. Fue en esta etapa donde la popular frase que se resume en estas siglas que te dejamos acá, hacen referencia a que el poder estaba dividido entre el Senado, que era ocupado por los patricios, y las asambleas de cargos plebeyos que estarían en condiciones de elegir a los primeros. Sin embargo, esta aparente tranquilidad y armonía no era tal y llevó a una gran grieta en la disputa entre patricios y plebeyos. Los patricios contaban con múltiples beneficios y derechos. Eran los únicos que podían ser parte del Senado, eran también los que disfrutaban de algunos privilegios políticos y económicos. Además, eran los que hacían las leyes en el Senado, las ejecutaban como cónsules y también como jueces eran los que debían castigar a los que no cumplían con estas leyes. A los plebeyos, que eran los que pagaban los impuestos, a su vez que también eran los que acudían al ejército cuando se los convocaba ante una necesidad, solo les correspondía juntarse una vez al año en una asamblea en la que elegían a los candidatos patricios a ocupar cargos en el Senado. Ante esta desigual situación,
decidieron comenzar una lucha y empezar a reclamar para tener más derechos políticos en la ciudad de Roma. 15 años después de instaurada la República, los plebeyos decidieron dejar de cultivar, dejar de comerciar y no servir más al ejército, y se retiraron a la colina del Aventino como forma de protesta ante los avasallamientos de los patricios y para pedir por sus propios derechos. Ante esta situación, los patricios tomaron diferentes medidas. Muchos mandaron mensajeros a esta colina para pedirles de forma pacífica a los plebeyos que volviesen a sus labores, mientras que otros directamente los mandaron a amenazar y les pedían que volvieran por la fuerza. Los plebeyos no cesaron en su pedido y consiguieron que se formaran los tribunos de la plebe. Al final, el Senado tuvo que capitular y accedió a incluir una nueva magistratura en el ordenamiento institucional, los tribunos de la plebe. Estos magistrados, que solo podían ser elegidos entre candidatos plebeyos, tendrían como única función defender sus intereses y dispondrían, para ello, del derecho de veto sobre cualquier resolución senatorial. Medio siglo después de estos hechos, los plebeyos obtuvieron otra victoria. 10 romanos considerados sabios escribieron la ley de las 12 tablas, lo que se convertiría en la primera ley escrita de Roma. Hasta ese momento, los jueces, que eran patricios, eran los que habían dictado sentencias y los que habían aplicado el derecho, teniendo en cuenta las leyes no escritas o las tradiciones, lo que permitía todo tipo de arbitrariedades. Tras medio siglo de enfrentamientos internos entre patricios y plebeyos, la joven República Romana estaba ahora en paz. Podía dedicarse a mirar hacia afuera de su ciudad, a empezar la época de las conquistas. Entre los años 133 y 27 a.C., la República Romana vivió momentos muy convulsionados en su historia por cuestiones políticas, económicas y sociales. Además de las disputas entre los plebeyos y los patricios, otras cuestiones, como las que tienen que ver con los hermanos Graco, llevaron a un desgranamiento de lo que es la República en Roma. El poder de los cónsules se hizo cada vez más importante, hecho que queda demostrado en el consulado de Julio César, que era uno de los cónsules, pero como decía un chiste de la época romana, era el consulado de Julio y César. Espacio publicitario. Gema Eventos, organización y ambientación para salones o quintas con todo lo que vos necesitas. Talleres de cocinas para niños a partir de los 3 años y también para adolescentes, los días sábados o los domingos de 11 a 14 horas, además de los talleres de arte y manualidades con todo incluido. Porque Gema Eventos es tu mejor opción. En la esquina de Avenida Perón y Moreno, Performance. Entrenamiento funcional, gimnasia adaptada, rehabilitación por ejercicio, horario exclusivos para mujeres y horario exclusivos para hombres. Comunicate con el profesor Gustavo al 2281 57 30 43 o acércate a Avenida Perón y Moreno, Azul. Gaby Ortega Nail Art, capping, esmaltado semipermanente, sistema soft gel, uñas esculpidas en gel y press on nails. Consulta por las promociones del mes al 2281 402072 o en Facebook o Instagram en Gaby Ortega Nail Art. Mónica Ponce, líder en azul y la zona de Reino. Productos en base a miel, también productos veganos, aptos para celíacos, suplementos dietarios. No te quedes sin tu perfume, crema o lo que necesites. Consulta ya al 2281 57 76 43. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Fin. Espacio publicitario.
Última tanda publicitaria. Ahora seguimos un poco más con el imperio. El imperio ocupa desde el año 27 a.C. hasta el 476 de nuestra era. En esta etapa podemos decir que Roma tiene su máxima extensión, llegando a ocupar una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados. Algunas de las características de Roma, que después iremos ampliando, son las siguientes. El cristianismo surge como religión oficial en esta etapa, va a ser recién a partir del año 380 de nuestra era. Antes de eso, la mayor parte de la población romana era politeísta. Esto quiere decir que adoraban a muchos dioses. El idioma oficial del Imperio Romano fue el latín y lo llevó a todos los territorios que conquistó. Que volviendo al mismo tema, en el año 117 es donde el imperio, gracias a su poder militar y económico, logra tener la mayor extensión en su historia. Por otro lado, también es importante marcar que Roma fue una sociedad altamente esclavista y esto también tiene relación con estas conquistas que iban dependiendo de los lugares a los que se podía acceder políticamente y los lugares en los que se lograba poder desprenderse del imperio. Durante la mayor parte del imperio, la capital estuvo en Roma. Ahora bien, cuando el imperio se divide en dos partes, Occidente y Oriente, la capital de Oriente va a estar en lo que se conoció como Bizancio, que luego adquirió el nombre de Constantinopla y es lo que hoy conocemos como Estambul, la capital de Turquía. Este periodo del imperio no fue un proceso homogéneo, por lo que es necesario que en este sentido hablemos de dos etapas, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio empieza con la asunción de Octavio, que asume como el Augusto y es el primer emperador de las dinastías que gobernarán en este periodo. Y culmina en el siglo III con la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos, con la crisis del año 3. O sea, la muerte del emperador marca un final, pero es un final que venía anunciado por unas crisis económicas, políticas y sociales, que en historia las conocemos como la crisis del siglo III. Este periodo de Alto Imperio va a contar con 4 dinastías. Escucha. Dinastía de Julio-Claudia, sucesores de Augusto. Dinastía Flavia. Dinastía Antonina. Dinastía Severa. El Bajo Imperio empieza con la asunción como emperador de Diocleciano y va a terminar cuando el visigodo Odoacro saca del poder al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Este hecho da como inicio a la Edad Media. Si quieres saber cuáles son las edades de la historia, te dejamos el video de las edades de la historia acá arriba para que lo puedas linkear y lo puedas ver. Durante el Bajo Imperio, el emperador Diocleciano va a formar una tetrarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que era un gobierno dividido en 4 personas. Por un lado teníamos el emperador, que recibía también el nombre de Augusto, que gobernaba Occidente, y había un coemperador que gobernaba Oriente y también recibía el mismo nombre. Además de esto, había 2 ayudantes o 2 asistentes de estos emperadores que recibían el nombre de César y ayudaban a gobernar. Durante el reinado de Constantino se vuelve a unificar todo el imperio en una sola persona, en el emperador que residía en Roma. Durante el gobierno de Teodosio se va a dividir nuevamente el imperio en Oriente y Occidente y esta va a ser la división que va a quedar hasta finales del imperio. La sociedad romana estaba dividida en 3 estamentos.
Por un lado tenemos a los patricios, de los que ya hablamos en el video sobre la República, que eran los que tenían el poder económico, ya sea tierras, ya que eran terratenientes, o comerciantes. Por otro lado estaban los plebeyos, que eran los hombres libres dentro de Roma y que a su vez podían llegar a ejercer algún cargo político. En un determinado momento del imperio se le va a otorgar esta potestad de hombre libre a todo aquel ser libre que no viviese en Roma, o sea que se extiende este derecho a ser libre a otros ciudadanos. Por último estaban los esclavos, que era un grupo muy numeroso de personas, ya que, como decíamos al principio del video, Roma se caracterizó por ser una sociedad esclavista. Estos esclavos, en su mayoría, tenían que ver con las conquistas que Roma había realizado en otros lugares y que eran prisioneros de guerra y que debían trabajar en diferentes áreas de la economía, principalmente en la agricultura, para poder satisfacer las demandas de sus amos. La máxima autoridad del imperio era el emperador, quien concentraba todo el poder político y estaba a cargo de los asuntos militares, legislativos, religiosos y judiciales. El Senado actuaba como consejero del emperador, pero no tenía suficiente poder para tomar decisiones. Las asambleas se mantuvieron como una tradición romana desde la época de la República, pero no tenían poder efectivo. Las principales actividades económicas dentro del Imperio Romano tenían que ver con la agricultura y con el comercio. La agricultura estaba dividida en diferentes etapas o en diferentes lugares, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las condiciones de los suelos de cada lugar al que conseguían llegar y quedarse con las tierras. La cuestión del comercio tiene más que ver con el dominio que ejercieron sobre el mar Mediterráneo y la influencia que tenían sobre diferentes regiones. Con la división imperial de Teodosio, Occidente y Oriente comenzaron a funcionar como entidades separadas. Oriente pudo mantener una dinastía fuerte con emperadores que pudieron mantenerse en el tiempo, incluso más allá de Roma. De hecho, el Imperio Bizantino va a caer recién en el año 1453 a manos del Imperio Otomano, dando con este hecho comienzo a la Edad Moderna. El Imperio Romano de Occidente, a partir de esta división, se vio afectado por diferentes crisis de tipo económico, político y militar. Iba a caer justamente en manos de un germano, de Odoacro, que va a sacar del trono al último emperador romano en el año 476, dando fin a lo que fue el mayor imperio de la antigüedad y dando comienzo a una nueva etapa dentro de nuestra historia. Bueno, por hoy terminamos, esto ha sido todo, esperamos que lo hayas disfrutado y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido y de seguirnos en nuestras redes sociales que son Historia de Miércoles. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.